Dios te bendiga mucho, que tengas un bendecido día. Hoy hacemos el devocional sentado porque después de tantos videos parados me cansé. Nada, mentira. Quería compartirle el capítulo 22 de Levíticos, el versículo 31 en adelante dice: guardad pues mis mandamientos y cumplidlos. Yo Jehová, y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Jehová, que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Jehová. Noten que el Señor remarca dos veces yo Jehová, o sea, soy yo el que les está hablando, el que les está marcando. Y cuando Dios hace algo así es como cuando Jesús decía, de cierto os digo, era porque es importante lo que les estoy diciendo. En este caso, en este capítulo, habla de la santificación de las ofrendas, pero habla de la santidad del sacerdote que la recibía y de la preparación de la ofrenda del que la entregaba, con sus requisitos y demás. Es decir, nosotros lo estamos mencionando durante todos estos capítulos que venimos leyendo. Se habla mucho de la ofrenda y la preparación de ella, porque tenía que ver con la dedicación que el pueblo le daba a Dios y la dedicación que el sacerdote se preparaba para recibirlo de Dios y también para presentarlo delante de él. ¿A qué voy con esto? La ofrenda tenía que ser sin ningún tipo de error, sin ningún tipo de equivocación en cuanto al animal. O sea, tenía que ser perfecto. No podía tener lastimaduras, no podía ser un animal dañado, un animal lastimado, un animal con defecto. Es decir, debía prepararse debidamente y llevaba un tiempo de preparación eso. Y aún el sacerdote debía prepararse para poder recibirlo y para poder presentarlo delante de Dios, porque por más que la ofrenda sea aceptable delante de Dios, si el sacerdote no estaba aprobado por Dios, o sea, no funcionaba, era unida y vuelta de ambas partes. O sea, la consagración era tanto del que daba la ofrenda como del sacerdote que la recibía. A lo que voy es esto, lo que Dios hablaba hoy a mi corazón, es que nosotros no podemos presentarnos delante de Dios si nuestra vida no respalda lo que nosotros creemos. Es decir, yo puedo tener toda la fe, puedo creer y puedo saber que Dios es real y es verdad, pero si yo no vivo la vida que a Dios le agrada, ¿de qué sirve que yo me presente delante de Él? No soy aprobado. Es decir, no puedo yo decir que creo en Dios, que le creo a Él, que tengo fe, si mi vida no va de acuerdo con esa fe. Es decir, yo puedo venir delante de la presencia de Dios, delante del altar del Señor, pero si mi vida no corresponde a una vida de altar, difícilmente sea aprobado por Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomar decisiones. Porque automáticamente cuando uno viene delante de la presencia de Dios, cuando uno se presenta en el altar, Dios comienza a ministrarte, Dios comienza a marcarte, y ahí uno comienza a darse cuenta de que hay muchas áreas en nuestra vida que no son correctas, que tenemos que mejorar comportamientos, actitudes, cosas que hablamos, cosas que pensamos, cosas que miramos. Todo el tiempo uno tiene que corregir actitudes en nuestra vida que no van conforme a la voluntad de Dios, porque nosotros día a día queremos presentarnos delante de Él como obrero que no tiene de qué avergonzarse, es decir, poder ser aprobados por Dios. Yo puedo ser aprobado por los hombres, por las personas, porque ellos ven lo que uno muestra. O sea, uno ve la apariencia, uno ve lo que está frente a sus ojos, pero dice la Biblia que Dios mira el corazón. Entonces Dios miraba el corazón del que daba la ofrenda como del que recibía, la preparación y la dedicación que ambos ponían en eso. Entonces Dios me llevaba a que mi vida tiene que ser una ofrenda voluntaria diaria a Dios, con mis actitudes, con mis hechos, con mi comportamiento. Y cuando uno viene delante de la presencia de Dios, uno comienza a ser corregido, a ser formado por Dios y a entender que la santidad es en todas las áreas. No es ser santo solamente cuando estoy en la iglesia o cuando estoy haciendo algo del ministerio, cuando estoy haciendo algo de Dios, sino ser santo en todas las áreas de mi vida, en mi vida cotidiana, en mi diario vivir. Llevar esa santidad a ese punto donde uno busca agradar a Dios por sobre todas las cosas, sin importar lo que los demás van a pensar, sin importar cómo quede delante de las personas. Lo que más me importa es agradar a Dios, es santificar cada área de mi vida. Y en este capítulo veía eso, cómo el Señor le daba la importancia tanto al que entrega lo santificado como al que lo recibe. De ambas partes Dios requiere santidad. La Biblia dice, sed santos porque Dios es santo. Esto es imposible para los hombres, pero es posible para Dios. Con mi fuerza humana no lo puedo lograr. De hecho, con mi fuerza humana fracaso, fallo, peco. Pero cuando yo me rindo a Dios y comienzo a buscarlo a Él, Él comienza a santificarme, Él comienza a ayudarme, siempre y cuando esté la determinación de mi corazón y mi decisión de poder hacerlo. Porque si no, también volvemos a lo mismo. Es tiempo de tomar decisiones y de comenzar a consagrar una vida para Dios. Porque una vida consagrada para Dios va a marcar la diferencia en tu vida, en tu futuro y en las siguientes generaciones, es decir, en tus hijos, en tus nietos. Va a haber una bendición que no se va a cortar.
porque la santidad a Dios es lo mejor que podemos entregarle al Señor. Esa es nuestra mejor ofrenda, una vida santificada y consagrada a Él. Que Dios te bendiga y no te olvides compartir